Amén. Que Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados. Si me pego, me escriben, por favor, porque a veces no me doy cuenta, ¿ya? Y me dicen nomás para quitar la imagen. Por último, mi cámara y seguir solo con el WhatsApp, con el PowerPoint. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre las cartas pastorales. El hermano Luis me había pedido hablar de Timoteo, de primera de Timoteo, pero la verdad es que en todos los libros de teología que tengo y de comentarios bíblicos, no los hablan por separado, lo hablan como un conjunto de cartas pastorales que entra primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Esas son las tres cartas pastorales que hay, ¿ya? Entonces, no me quedó de otra más que hacerlo como está escrito porque había muy poquita información si los tomaba por separado, ¿ya? Porque son muy parecidos los tres. Entonces los tuve que tomar como los teólogos lo han tomado también, porque son muy similares, ¿ya? Entonces, las epístolas pastorales involucran a Timoteo, primera, segunda, y también a la epístola de Tito, que las tres en realidad son cortas, no son epístolas largas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debiéramos de estudiar estas epístolas? Es lo primero que nos tendríamos que preguntar. ¿Cuál sería la ganancia de ahora? Ojo, estudiar la Biblia siempre es ganancia, pero estamos hincándole el diente aquí a esta epístola. ¿Cuál es la ganancia de estudiar estas epístolas para nuestra vida? ¿En qué nos serviría? ¿Para qué nos serviría? ¿Cuáles son los consejos, la orientación que podemos sacar de ellas? ¿Verdad? Dice que es necesario estudiar las epístolas pastorales por las siguientes razones, ¿ya? Primero, porque muestran mucha luz sobre el importante problema de la administración eclesiástica. Las tres abordan mucho el tema de la mejor y la correcta administración eclesiástica, por lo tanto, es importantísimo que nosotros las podamos estudiar y las podamos comprender y las podamos aplicar. La Biblia es para estudiarla, entenderla y aplicarla completa, pero en este caso lleva mucho consejo práctico, ¿ya? Lleva consejo espiritual, pero también el consejo práctico, ¿ya? ¿Para qué? Para la comunidad eclesiástica, es decir, para la comunidad de fe, ¿ok? Segundo, la pregunta dice, ¿contienen estas cartas algunas instrucciones acerca del culto público que nosotros haríamos bien en tener en cuenta? O sea, algo de lo que aquí sale me ayudaría a mí o al pastor de nuestra congregación o al copastor o a los líderes de nuestra congregación a poder desarrollar un mejor culto, ¿verdad? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. A ver, los hermanos de la liturgia, por ejemplo, los que están en el grupo de liturgia, harían bien en leer bien, en comprender bien estas epístolas, les ayudaría mucho. ¿Qué cualidades debe de poseer un hombre con el fin de ser un buen pastor, un buen ministro o un buen líder? Porque finalmente todos tienen una de responsabilidad. El pastor tiene la responsabilidad de una congregación completa, pero el líder tiene también la responsabilidad de su propio grupo. O sea, todos finalmente en algún minuto estamos haciendo un trabajo pastoral porque todos tenemos un llamamiento también a hacer un trabajo pastoral. Cuando uno visita a un enfermo, cuando uno acompaña al vecino, a la vecina que no puede ir a comprar, uno le compra las cosas, le hace cualquier favor en el nombre del Señor, uno está haciendo un aporte pastoral, sin ser pastor, pero tenemos que hacer igual la labor de pastor. Por lo tanto, claro que estas epístolas son interesantes de aprender y de comprender, ¿verdad? Y de aplicar. Un anciano digno, un anciano en la Biblia se refiere a una persona con experiencia, no necesariamente a una persona mayor. Cuando la Biblia habla de anciano, aquí está hablando de una persona con experiencia, que puede ser joven, ¿eh? Y tener mucha experiencia en ciertos aspectos, en ciertas áreas de su vida, ¿verdad? También nos indica hacer un diácono concienzudo o un diácono
o una oveja de una congregación que nos sepamos comportar como se debe, ¿ya? Todas las epístolas pastorales nos dan luces al respecto, ¿ya? Así que son bien interesantes. Vamos a ver algunos conceptos, ¿ya? Primero, la expresión cartas pastorales aplicada a primera y segunda de Timoteo y Tito data de principios del siglo XVIII, ¿ya? O sea, el título no es tan antiguo que digamos. Permiso. Estoy bien resfriada, así que a cada rato voy a tomar, tomando algo. No es exacta, dice. Aun cuando estas cartas proveen valiosas instrucciones para los pastores, sus destinatarios no eran pastores en el sentido actual del término, es decir, Timoteo, Tito no eran pastores como hoy comprendemos quiénes son los pastores, o sea, tenían una función pastoral, pero no eran igual que los pastores de hoy. Tenían, el pastorado de ellos era un poquito distinto, o su liderazgo era un poquito diferente, o también eran pastores emergentes que estaban comenzando al leer las cartas uno se da cuenta que son pastores que están recién comenzando. Por eso es que Pablo tiene la urgente necesidad, ojo, Pablo entre comillas, de, eh, de guiarlos, de orientarlos para que hagan las cosas de la mejor manera posible, ¿ya? Más bien, dice, eran enviados especiales de Pablo. ¿Quiénes? Timoteo y Tito. ¿Ah? Él los había mandado, él los había encomendado, ¿no es cierto? Y eran designados para realizar misiones específicas y a quienes se les confiaban determinadas tareas según la necesidad del momento. Ustedes saben que Pablo iba eh, en sus viajes misioneros, levantaba iglesias y dejaba personas encargadas de esos lugares. Eso, desde el punto de vista práctico, de la práctica de la persona, lo convertía en pastor porque estaba haciendo la función del pastor, aunque no hubiese sido nombrado de manera formal. No sé si se entiende, no era nombrado de manera formal, pero cumplía las funciones de pastor porque estaba encomendado, ¿no es cierto?, que se hiciera cargo de ese grupo de personas de determinado lugar, ¿ya? Mire, la autoría de Pablo ha sido puesta en tela de juicio. Yo leí varios comentarios y la verdad es que de todos los que leí hay uno solo que le da la autoría de estos libros a Pablo. La gran mayoría dicen que no fue Pablo el que lo escribió, ¿ya? Y, y algunos dicen que podría haber sido por algunos aspectos. Otros dicen que tal vez eran cercanos a Pablo, que estaban con Pablo y que escribieron lo que Pablo quería, que el deseo de Pablo, pero que no había sido Pablo finalmente, y otros dicen que sí fue Pablo, ¿ya? ¿Por qué? Pero considerando aspectos cronológicos, teológicos de estilo, de organización eclesiástica y de vocabulario, en ese contexto es que ha sido puesto en tela de juicio la autoría de Pablo. ¿Por qué? Porque la forma de escribir, la forma de dirigirse es distinta a como Pablo escribe sus otras cartas. Y esa es la razón por la cual ha sido puesta en tela de juicio la autoría de Pablo a estas cartas, ¿ya? Pero eso no significa que Pablo no haya sido, porque no hay documentación que asegure que Pablo fue, ni tampoco que asegure que Pablo no fue. No hay. Entonces entramos un poquito en el terreno de la especulación en base a datos, ¿ya? En base a datos. Pero este autor que yo utilicé dice, sin embargo, las diferencias entre las pastorales y las demás epístolas de Pablo, este defiende a Pablo, ¿ya? Pueden explicarse debido al cambio de destino, al propósito, al tema de la carta y a la época, ¿ya? Estas cartas, dice, fueron escritas a colaboradores especiales de Pablo que tenían problemas que también eran puntuales. Cuando aquí dice especiales se refiere a problemas puntuales, que no se estaban dando en otro lugar, se estaban dando ahí, ¿ya? Luego de los viajes misioneros del apóstol registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, este autor dice de que lo más probable es que sí haya sido Pablo el que escribió estas cartas, dado que la diferencia de estilo,
de la forma de escribir y todo, cambia porque cambian los destinatarios, cambia el momento, cambia. Y como dice Mercedes Sosa por aquí, todo cambia. Entonces él escribió de manera distinta porque a quienes iba dirigida la carta también tenía que escribirle de una manera diferente, ¿ya? Después entonces de ser liberado de su primer encarcelamiento por parte de Roma, y quizás mientras estaba en camino a Asia Menor, Pablo dejó a Tito en la isla de Creta para que completara la organización de sus iglesias o de su iglesia, ¿ya? Eh, Timoteo era joven y Pablo lo deja encargado y le encarga que organice algo que no todos tienen la sabiduría de hacer. Organizar, hermano, yo encuentro que es un don que yo no tengo, definitivamente, pero que hay otras personas que son geniales para organizar. Organizan lo que sea y lo hacen así. Usted me manda a hacer eso a mí, no lo doy ni una. No le doy ni una porque no es lo mío. Pero hay otros hermanos que son muy buenos para organizar. Bueno, Pablo manda a Tito a que organice, a que completara lo que él ya había iniciado. Dejó tal vez levantado ahí un grupo de personas y le dice a Tito, ve tú y completa esto que yo dejé a medio camino, ¿ya? ¿Qué dice en Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo deficiente, entendiendo que la iglesia del Señor está compuesta de hombres y que siempre van a haber cosas deficientes, ¿verdad? Y aunque no se crea, uno sabe que Dios siempre está trabajando. Dios nunca deja de trabajar y eso no lo podemos desconocer. A pesar de nosotros mismos, a veces, Dios siempre está trabajando en la iglesia. Siempre, siempre. Eso lo tenemos que ver todos y lo tenemos que saber todos, independiente de nuestro punto de vista, pero nosotros sabemos por su palabra que Dios nunca va a dejar de trabajar. Nosotros estamos tomando un curso con nuestra hermana Ivonne de escatología, con un profe que es genial, y él nos decía que Dios sigue trabajando en nosotros. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Espectacular. En escatología, Dios siempre está trabajando por su pueblo y con su pueblo. Siempre, siempre. En Éfeso a Pablo se le unió Timoteo, de regreso de Filipos. ¿Alguien que me busque ahí Filipenses 2:19 al 23? Please, 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 please. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a ¿Ya? Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Como hijo, padre, ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Gracias, Luis. ¿Sabe lo que me gusta aquí? Que él habla muy bien de Timoteo y habla de que Timoteo deja un buen ejemplo. Dice, él da un buen ejemplo, como padre, qué sé yo, da un buen ejemplo. Entonces, ¿saben qué? Escúchenlo, escúchenlo, ¿ya? Eso está diciendo. A partir hacia Macedonia, Pablo indicó a Timoteo que permaneciera en Éfeso, que necesitaba urgentemente de su ministerio. Ahí, primera de Timoteo 1, del 3
al 4. Ahí participen, hermanos. No me dejen botada, please. Uno, Amén, hermana Nancy. Amén. 3 y ¿Quiere que lo 4. lean? Ah, bueno, ¿Cómo? ya está bien. ¿Perdón? Sí, hermana Nancy. La Ya, otra Lea, la lee la hermana Elena. ya. Timoteo 1, 3 y 4. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Es decir, enséñale a la gente de la iglesia que no discutan por puras leceras, ¿no? Que se preocupen de lo importante, en realidad. Eso le está diciendo. Amén. Enséñales a que se preocupen de lo importante, ¿ya? Porque en verdad a veces no se discute por lo importante, se discute por detalles que no son, que no tienen gran relevancia. Yo siempre hablo de las iglesias en Chile, de la iglesia evangélica en general, y digo, la iglesia evangélica en general en Chile tiene miles de denominaciones. Y la causa de las divisiones no tienen que ver con doctrina. Y eso es lo más divertido. Tienen que ver con puras leceras, hermano. Unos se alejan porque en esa iglesia, por ejemplo, no dan tres gloria a Dios. Y ahí nosotros damos tres gloria a Dios. No, no me gusta esa iglesia. Otros no, porque aquí hablan lengua y acá no hablan nada. Me voy de aquí. Por puras cosas que no son relevantes. A eso se refiere Pablo. No discutan por esas cosas que no son importantes. Es la doctrina lo que importa. Es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina del pecado, de la muerte y resurrección de Cristo, la venida del Señor, el arrepentimiento. Esas son las doctrinas elementales, la santificación, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Esas son las doctrinas elementales del cristianismo y esas son las que tenemos que defender y que tenemos que enseñar, ¿verdad? Pero andarse agarrando el chape porque uno habla lengua y porque el otro no, porque se puso unos pantalones y no se puso vestido hasta el tobillo, esas cosas no importan. Mientras las mujeres nos vistamos decorosamente, no importa, no interesan, pero hay iglesias que, por ejemplo, yo tengo una iglesia acá en la esquina de mi casa que Luis la conoce, que es grande, y se dedican a hablar mucho de las mujeres cómo se visten, no las dejan usar aros, anillos, menos pintarse ni el pelo no se lo pueden cortar, no pueden usar pantalones, vestidos hasta el suelo, y en eso, y predican de eso. En vez de predicar de la escritura, predican de la forma como las mujeres se tienen que vestir. Bueno, Pablo dice, no se preocupen de esto, preocúpense de la doctrina, de enseñar la sana doctrina. ¿Qué dice la escritura sobre la santificación, sobre la regeneración? ¿Qué dice? Eso es lo que hay que preocuparse. Si alguien quiere hacer una pregunta, me interrumpe nomás, por favor. No, Glorita, yo quería apuntar a lo mismo que acabas de decir. Que Dígame. Pablo se preocupa de las iglesias, por eso también que tiene a estos dos pues, pilares fundamentales también en la construcción doctrinal de las iglesias. Pues. Era Amén. saber porque la, la, la influencia de estas fábulas judaizantes, porque eran los mismos judíos que tenían eso, enseñaban cosas que no tenían nada que ver con lo Exactamente, que se hermano. estaba predicando, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso que en el otro capítulo de Filipenses leíamos que dice, con el sentido que tiene de enviarlos para que me mantengas al tanto de lo que está ocurriendo también en la iglesia, porque había mucha influencia externa dentro de la iglesia que no tenía nada que ver con los principios doctrinales de la salvación, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y el llamado al arrepentimiento y, y el preocuparse de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Así por es, eso hermano que Elías. también es llamativo. Y que hoy día, claro, tú dices, hoy día la gente se va de las iglesias por diferentes motivos que está bien lo que tú dices, son cosas
tan banales, pero que increíble la influencia que pueden llegar a tener esos malos principios. ¿Y sabe cuándo Que, pasa eso, hermana Elenita? Cuando la gente no estudia. Porque cuando uno exacto, estudia, nadie le va a decir lo que no es correcto. Uno no va a creer cualquier cosa que le digan. Pero cuando uno no se preocupa de estudiar, lo que le diga cualquier pastor, uno se lo traga así. Pero si uno estudia la escritura, ¿cierto? Cuando uno estudia la escritura, uno dice, no, esto no es correcto. Uno al tiro se da cuenta cuando algo no está bien. Porque no va de sí, acuerdo con la escritura, ¿cierto? no está de acuerdo con él. Muchas gracias, Y que hermana uno Elena. dice, oye, los tiempos que vivimos, sí, pero Pablo, más de 2000 años, ya enseñaba al respecto de, Así ya es. enseñaba, y estaba en alerta, así como un sensor preocupado de lo que estuviese pasando en las iglesias. Amén, hermana Elena. Tal cual, porque el Señor, Dios, tiene una vista y que no tiene tiempo, él ya lo estaba previendo, ya se estaba viendo lo que iba a pasar, ¿verdad? Gracias, hermana Elena. Desde Macedonia, entonces, Pablo escribió una carta a Timoteo que estaba en Éfeso, que fue primera de Timoteo, y también escribió una a Tito que estaba en Creta, ¿ya? Ahí está la carta a Tito. El emperador Nerón, a quien se culpa del incendio de Roma ocurrido en julio del año 64 y que tal vez el mismo año haya matado a Pablo, ¿eh? Se cree que el mismo año tal vez fue el mismo, bueno, Nerón fue el que mandó a decapitar a Pablo, eso se sabe, pero parece que el año puede hasta coincidir, aunque no hay certeza absoluta, pero anda por ahí, ¿ya? Este, a su vez, culpó por este episodio a los creyentes, dijo que habían sido los cristianos los que habían quemado Roma. ¿Ah? Le echó la culpa a los cristianos. ¿Y qué pasó con los cristianos? Los empezaron a perseguir. ¿Y qué pasó con Pablo? Lo enviaron de nuevo a prisión y estuvo ya por segunda vez ahí en una cárcel romana por cosas, ¿por qué? Porque Pablo era considerado el instigador en este caso, el instigador. Entonces, ¿qué decía Nerón? Este Pablo anda instigando a los cristianos y estos quemaron Roma, cuando la historia generalmente cuenta, la historia secular, que el que quemó Roma fue Nerón. Bueno, hay algunos que dicen que no, pero muchos dicen que sí. La historia cristiana dice que fue Nerón el que quemó Roma y que le echó la culpa a los cristianos, ¿ya? Y hay historia secular donde dice derechamente que fueron los cristianos, pero obvio, hay historia secular, no toman en cuenta la otra parte, ¿ya? Pablo enfrentó la muerte, dice, segunda de Timoteo 1:16-17 y segunda de Timoteo 2:9, dice, en el cual, dice Pablo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Más, dice, la palabra de Dios no está presa, es decir, la palabra del Señor igual corre, como dice por ahí, y ha de ser glorificada, ¿ok? Hermana Elenita, búsqueme ahí Lucas 4:6-11. Solo Lucas estaba con él. ¿Quién es la Lucas? El médico amado. ¿Ah? Lucas, el médico amado, que además de ser médico era un historiador, un investigador de la historia, ¿ya? Los otros lo habían dejado, ya sea porque estaban cumpliendo misiones legítimas, que era Tito como Crescente, o porque se habían enamorado del mundo en su momento. Oiga, si esto de ir a darse una vuelta a Egipto ha pasado siempre, si no solamente de la iglesia. Siempre ha habido gente que en algún momento se va por ahí, ¿verdad? ¿Qué dice hermana Elenita? Lucas 4 del 6 al 11. 4:6-11 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien la quiero la doy, y a quien quiero la doy. Pues, si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti que te guarden,
y en las manos te llevarán, para que en cualquier momento no dañes tu pie en piedra. Hasta el 11, ¿verdad? Muchos, hasta el 6, 11, hasta ahí nomás, muchos se habían Sí. ido y se habían alejado. ¿Por qué? Porque hicieron, en este momento estamos viendo la tentación a Jesús, pero hubieron muchos. Jesús no cayó en la tentación del enemigo y de apartarse, pero en este caso podemos ver que muchos se habían, dice aquí, ¿qué cosa? Enamorado del mundo, o sea, pusieron oído al enemigo, a todo lo que les estaba ofreciendo, y se fueron, y se descarrilaron, y se fueron a ver la vida en el mundo, y se apartaron del Señor, poniendo oído al enemigo de nuestra alma. Entonces, el enemigo de nuestra alma, hermanos, siempre nos va a hablar, siempre nos va a rondar, siempre nos va a decir cosas. Pero hay una cosa que nosotros nunca podemos olvidar. Si nosotros le hacemos caso, nosotros somos los únicos responsables. El enemigo solamente nos puede susurrar y nos puede estar diciendo cosas, pero no le echemos la culpa a él de que por eso yo me fui. Yo decidí irme al mundo. Yo decidí dejar a Cristo. Yo decidí abandonar al Señor. No es que Él me obligó. Él me lo susurró, y la decisión siempre es personal, ¿verdad? Así que Dios nos ayude para no tomar esta parte que tomaron algunos de estos, que se fueron al mundo escuchando a estas voces que no tenían que haber escuchado. Voces vamos a escuchar muchas, pero nosotros tenemos que distinguir la voz del Señor y saber a quién tenemos que obedecer, ¿verdad? Seguimos. Seguimos. Mientras tanto, en Éfeso, donde estaba Timoteo, continuaban los errores que destruían el alma. Lucas 1:8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, ahí está hablando una parte, y en Lucas 2:3 dice: e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. ¿Qué pasaba? Aquí había un cumplimiento de la escritura, había un cumplimiento de la palabra del Señor. Este hombre esperó, dice que según el tiempo de su clase tenía que ofrecer el sacrificio. Zacarías esperó el tiempo y vio al Señor y vio su tiempo cumplido. Y nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Veremos el tiempo cumplido? ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar atentos de lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos, y todo lo que esta gente vivió era historia para que los que venían después, Pablo la toma y se las comienza a enseñar a ellos. Mira, ellos hicieron esto, los que estuvieron antes que tú. Esto hicieron, esto hizo Lucas, esto hizo Zacarías, aprende de él, aprende de este, los ponía como ejemplo. Nosotros también tenemos que Dios nos ayude a nosotros ser ejemplo, para que cuando alguien hable de nosotros puedas decir aprende de él o aprende de ella. Que Dios nos ayude a ser mejores, hermanos, para que cuando partamos de esta tierra dejemos este mismo ejemplo de estos hombres, de Zacarías, y de todos los que obedecían al mandato del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el resumen del contenido de las cartas pastorales? Primero, que las tres cartas son muy similares y pueden leerse como una unidad. Por eso es que no las toman por separado, porque son muy parecidas, son casi lo mismo, ¿ya? Primero está hablando a una comunidad cristiana que estaba desmotivada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos desmotivamos? Y eso es parte de nuestra humanidad. Nos desmotivan muchas cosas y a veces nos desmotivamos. Y el autor aquí está tratando de decir, mire, él estaba escribiendo a una comunidad que por alguna razón se estaba desmotivando, y tal vez era por lo que decía mi hermana Elena, porque habían ingresado
a la iglesia enseñanzas que no correspondían con la sana doctrina, y eso comenzó a, como se puede decir, a desbaranar a botar el naipe, ¿no es cierto? A desmoronar todo, porque A desmembrar el cuando pasa, choclo, perdón, a desmembrar el sí, choclo. a desmembrar el choclo, sí, sí, sí. Pasa eso porque cuando se meten en la iglesia este tipo de actitudes que no son, no están en el corazón del Señor, ¿sabe lo que empieza a pasar en la iglesia? Se empieza a dividir la iglesia, se empieza a separar la iglesia. Y, y la gente que lo hace no se está dando cuenta. Otros se dan cuenta, pero las personas que ingresaron estas cosas raras dentro de la iglesia no se están dando cuenta. Y muchas veces tal vez lo pueden haber hecho con muy buena intención. Pero también hay un dicho por ahí, dice que el infierno está lleno de gente de buena intención. Entonces, había una comunidad desmotivada. Los problemas que tratan las cartas son las de falsas creencias predicadas por algunos maestros, el conformismo y falta de entusiasmo a la hora de vivir la fe, y la necesidad de tener buenos responsables para dirigir las comunidades. Es decir, ustedes no pueden conformarse a esto, busquen más, porque Dios siempre tiene algo más para ustedes. No nos conformemos con lo que tenemos, el Señor es inagotable, hermanos. Busquemos más de Él, Señor. Entusiasmémonos, pero para vivir la fe. Entusiasmémonos en estudiar la Escritura, entusiasmémonos en orar, entusiasmémonos en compartir la palabra, entusiasmémonos con eso. Y también decía que el escritor decía que tenía la necesidad de tener buenos responsables para dirigir las comunidades, es decir, gente que dirija un liderazgo que sea realmente ejemplo para los demás, porque el líder siempre va a ser el que lleva gente detrás. Cuando cae una oveja, cae la oveja nomás, pero cuando cae un líder o un pastor, caen muchos, muchos detrás. Muchos detrás. Además, la responsabilidad también ante Dios es mayor. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de ser responsables. Y para ser responsables, para dirigir una comunidad, yo tengo que ir apegadito a la escritura, apegadito a lo que la palabra me manda, ¿verdad? Sobre este último punto, dicen las cartas, nos muestran a una iglesia que se dirige hacia una organización jerárquica y avalan una estructura y función ministerial dirigida por presbíteros. Ya ellos estaban recién en ese tiempo organizándose como iglesia. Acuérdense ustedes que después que se va a Cristo, los hermanos empezaron a congregarse en casas. Todavía no existía una iglesia como existen hoy, ya iglesia con un pastor, con un directorio, con ancianos, como se llame, y después vienen los líderes, y después así. En ese tiempo todavía no existía, recién se estaban organizando la manera de cómo iban a funcionar como cristianos. Recién estaban buscando la mejor forma de organizarse como creyente, no tenían otro ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros tenemos ejemplos, tenemos la escritura que nos enseña cómo hacerlo, pero ellos no tenían nada. Estaban siendo dirigidos solamente por el Espíritu de Dios para hacerlo de la mejor manera posible, ¿verdad? De la mejor manera posible. Entonces, se trata de comunidades de segunda generación, donde con el paso de los años, dice, ha decaído el entusiasmo. Y eso a veces pasa, en que los primeros cristianos, los que levantaron el lugar, estaban con todo el ímpetu, pero los que vienen de atrás ya empiezan a cansarse, a decaerse, qué sé yo, y eso pasa en el ser humano. Así que Dios nos ayude a todos nosotros. Es una iglesia alejada de la variedad de carismas y ministerios que se aprecian en las primeras cartas de Pablo. ¿Cuáles son los carismas? Los dones del Espíritu. Es decir, era una iglesia que no estaba teniendo el manejo de los dones porque Pablo no lo menciona, ¿ya? Y tampoco estaban manejando de buena manera los ministerios.
ya que también Pablo lo muestra, ministerio de pastor, de maestro, de profeta, pero no profeta como los de antes. El profetismo de hoy es muy distinto, ¿ya? Entonces, no se estaba viendo aquello. Algo estaba fallando en esta iglesia. ¿Qué pasaba? Que estaba desmotivada. Tal vez porque había sido infiltrada desde afuera por esta enseñanza que a la gente más que ayudarle, la podían dejar muy entusiasmada, pero la alejaban de la verdadera educación cristiana, de la verdadera escritura, ¿verdad? Era una comunidad jerárquica, ¿ya? No es posible, dice, saber si la organización existente que describe las cartas es una realidad de la comunidad o una descripción de un modelo que desea el autor. Pero fueron muy influyentes en la iglesia cristiana posterior, que ha heredado durante muchos años la visión jerárquica que transmiten las cartas, y eso lo podemos ver en nuestra propia iglesia. Está la visión jerárquica, la iglesia católica funciona casi de la misma manera, con una visión mucho más jerarquizada, por supuesto, pero también tienen esta visión de tener una cabeza y de ahí para abajo se van, ¿no es cierto?, poniendo los demás, los que trabajan junto al pastor, ancianos, después vienen líderes y así hacia abajo, ¿ya? Es una forma de ordenamiento que es necesario, porque si no andaría todo patas para arriba, es necesario, ¿ya? No solo ha quedado en la iglesia el fuerte modelo jerarquizado, sino también la forma de entender las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Como aspecto curioso, la iglesia católica descarta la necesidad que plantea la carta de que los obispos y diáconos estén casados, pero sí mantiene otro aspecto de jerarquía ministerial del texto. Me gustó rescatar esto porque ellos se toman de muchos de estas cartas para prohibirle a los sacerdotes casarse, ¿verdad? Yo no sé si lo toman bien o lo toman mal, pero lo toman desde la jerarquización y desde la historia del papado. Yo la estudié hace años, algo me acuerdo. En realidad esto tenía más que nada que ver con un tema monetario, porque en algún tiempo, y tal vez todavía hoy día me parece, que la mayoría de los sacerdotes eran de familias de dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sacerdote es sacerdote, se casa con el Señor, se casa con la iglesia. De hecho, tienen un anillo. Las monjas también se casan. Entonces, cuando ellos mueren, ¿quién hereda todo? La iglesia. Por eso empezaron a tener mucho dinero. Esa es la parte del papado que yo me recuerdo, ¿ya? Y puede ser perfectamente así porque está en la historia, en los libros, uno los lee y está, y ahí aparece. Siendo que Pablo dice que no es malo casarse, al contrario, hay que hacerlo. De hecho, hay una parte que dice más vale que te cases, sino que te quemes, ¿ya? Entonces, prohibir casarse va en contra de la escritura, va en contra de la enseñanza y va en contra de Dios mismo, porque el que fundó el matrimonio, ¿quién fue? Dios. Dios fundó el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido doctrinario y litúrgico de la carta? Primero dice, no hay más que un solo Dios, no hay más que un mediador, el hombre, Cristo Jesús. Mananansi, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, quien se entregó en rescate por todos y como testimonio en momento, dice, en el momento oportuno. Amén. 2, 5 y 6. ¿Sí? Dice, no os acordéis que cuando yo estaba... No. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Primera, 2, 5, estoy viendo al otro lado, me fui para otro lado. Está bien, está bien. 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gracias, hermana Nancy. Amén. Hermana Elenita, primera de Timoteo 3:16. Grande es, dice, sin duda, el misterio de nuestra religión. Se manifestó corporalmente. ¿Quién se manifestó corporalmente? Cristo. Cristo, el misterio de nuestra religión. Lo rehabilitó el Espíritu. ¿Cuándo lo rehabilitó? Cuando lo resucitó, ¿verdad? Se apareció a los ángeles. Fue proclamado a los paganos. Fue creído en el mundo y fue, dice, exaltado o recibido en gloria. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y primera de Timoteo 3:16, ahí mi hermana Elenita lo anda buscando. Habla micrófono, hermana Elenita. Tiene micrófono apagado. Sorry, ya. Y dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. ¿De quién está hablando? De nuestro Salvador. Cristo. De nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice, a quien mostrará a su tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal que habita en la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. Y dice, si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si perseveramos. Si renegamos de él, él renegará de nosotros. Si le somos infieles, él se mantiene fiel, pues no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, las tres cartas pastorales comparten la preocupación de organizar la vida social de los cristianos. O sea, son cartas súper prácticas que nos enseñan a nosotros a cómo convivir y a cómo convivir con la fe y con la sana doctrina y a cómo organizarnos como iglesia, ¿ya? Como comunidad de fe. Primero, inserta el hogar cristiano en el orden social romano, porque estaban viviendo en ese tiempo bajo el imperio, ¿verdad? Segundo, respetar la jerarquía en la iglesia, ¿ya? Tercero, controlar la enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Y comienzo de la teoría de la inspiración de la escritura, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí lo enseña, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, ¿qué más dice? Lo estoy diciendo de memoria, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo dije bien? Sí. A ver, me lo aprendí. Muy bien. La primera carta a Timoteo, las características más destacadas de la carta son la oposición a los falsos maestros, que lo mencionaba la hermana Elena, ¿no es cierto? Se oponen a los falsos maestros, los reconocen, ¿ah? Y eso es importante, hay que reconocerlo. Ojo, que a veces llegan a nuestra iglesia lobos con piel de oveja, tengamos que Dios nos dé discernimiento espiritual para reconocerlos, ¿verdad? También nos enseña la organización de la iglesia como un modelo patriarcal dirigido por obispos presbíteros, aunque aquí yo estoy un poquito en desacuerdo porque después Pablo rehabilita a la mujer y la pone a la misma altura del hombre, en dignidad, no en roles. En roles la mujer y el hombre son muy distintos, pero en dignidad Pablo pone a la mujer con el hombre al mismo nivel. Tienen la misma dignidad frente al Señor, ambos tienen las mismas responsabilidades y pueden cumplir los mismos roles. Dígame, hermana Elena. Pero cuando se refiere a la organización de la iglesia con el modelo patriarcal dirigido por los presbíteros, bueno, era
como históricamente, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vamos viendo quiénes eran los que eran responsables de la transmisión, retransmisión, ¿cierto? De Sí, ir claro. anunciando la voluntad de Dios. Generalmente eran como los patriarcas de sus generaciones, ¿verdad? Entonces, a ellos les Sí, llamamos los ancianos, ¿verdad? sí, Y tenemos la tendencia de creer que siempre fueron hombres ancianos, pero Dios en algún momento también revela, ¿cierto? Como lo vemos en el caso de los jueces, levanta una mujer, Débora, ¿cierto? Que habla sí. acerca de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, y ministra y administra en el momento, pues, dando órdenes, Amén. cómo tiene que establecerse el ejército y cómo van a hacer el frente al enemigo. O sea, vemos a una mujer dirigiendo, ¿ves? Amén. Pero, claro, y, y, y me hizo recordar acerca de la imposición del llamado al ministerio que hace, o Pablo cuando escoge a Timoteo, ¿cierto? Lo lleva delante del presbiterio, o Ya, sea, delante de los presbíteros del momento. sí, ¿Quiénes eran sí, ellos? sí, Unos sí. ancianos, o sea, unos ancianos que sabían Sí, que estaban encargados de guardar la ley, recuerden que se vivía bajo la ley, no se sí, reconocía aún la gracia de Cristo, la salvación a través de la gracia, del regalo de Dios. sí, sí. Entonces, Ujú. cuando Pablo lo hace, había muchas cosas que ellos miraban por la ley. En ese caso era que Exactamente. Timoteo era un circunciso, hijo de un griego. Había muchas cosas que ellos podían haberlo objetado, ¿verdad? Exactamente. Y haber dicho que no, eso no te sirve, no lo lleves. Mirando aquellas cosas que eran tan legalistas, Sí, ¿verdad? sí. Hoy día no hablamos de legalismo, hablamos de iglesias estructuradas, comillas. O sea, que quieren Claro, aplicar ciertas leyes que ya para nosotros son parte de la historia, porque hoy día sí, vivimos bajo la gracia, no creyendo que tenemos un Dios permisivo, pero que nos hace reconocer la gracia de la salvación a través de Jesucristo. amén, amén. Muchas gracias, hermana Elena. Sí, justamente tiene que ver con el modelo machista, con el modelo machista que existía en el Antiguo Testamento y que Pablo de a poquitito, Pablo con mucha sabiduría, no es que de un golpe lo cambia todo, sino que Pablo de a poquito va, mete a Priscila y fíjense que esto es muy interesante. Cuando Pablo nombra primero a Priscila y después a Aquila, aquí ya está dando las primeras señales de que él está tomando a la mujer y le está dando a la mujer la importancia que la mujer tiene, ¿ya? En la estructura de una congregación, ¿ya? Da también instrucciones a familias y viudas desde la óptica de la buena sociedad romana, porque, ojo, estaban viviendo bajo el imperio romano y ellos respetaban a las autoridades que tenían, porque Pablo, ¿qué es lo que les enseñó? Orad por vuestras autoridades, porque ninguna autoridad es puesta si no ha sido puesta por Dios, aunque sea Es- mala. Gloria, esa sociedad Sí, también era patriarcal, la sociedad romana, la sí, sociedad griega, ¿sí? No es solo la judía, no es. sí. De hecho, el padre en la ciudadanía romana, el padre era dueño de todas las personas de su familia, todos los Y demás eran saben que parte de su... es muy bueno lo que dices tú, Luis. ¿Y sabes tú quién le daba la nacionalidad judía al hombre? Venía por la mujer. Lea la historia. El hombre podía ser judío de nacionalidad no por el papá, era por la mamá. La mamá le transmitía, ¿sí? La mamá le transmitía la nacionalidad judía al papá, al hijo. Se da en el caso de Pablo. Y ahí Pablo, claro, empieza de a poquitito a nivelar esto. Y claro, Luis tiene toda la razón, la comunidad de todo ese tiempo eran todas machistas, todas, Patriarcal. todas, todas eran patriarcales, porque era lo que había. Si es Pablo el que empieza a romper con esto, es Pablo el que empieza de a poquitito a romper con esto, pero ¿saben qué? Se empieza a romper, como dice la hermana Elena, ya en el Antiguo Testamento con Esther, se empieza a romper con la ramera Rahab, que aparece en la genealogía de Jesús, de hecho. O sea, qué terrible para los judíos que una ramera
aparezca en la genealogía de Jesús, pero aparece, pues, aparece. Ahí de a poquito ya Dios empieza a trabajar en la historia de la humanidad, poniendo a la mujer y dándole a la mujer la importancia que tiene, no quitándole el rol de mujer, porque hoy se confunde que la mujer igual que el hombre, con que todos tenemos que ser iguales en todo aspecto, y no es así. Los roles siempre van a ser distintos, sino que es en dignidad nomás, es en respeto, nada más que en eso. De que la mujer también puede hacer cosas que el hombre hoy hace. La mujer puede dirigir una congregación, puede predicar, puede enseñar. La mujer lo puede hacer. Eso era lo que Pablo estaba validando a la mujer en ese contexto. Pero las comunidades, como dice Luis, todas las comunidades de ese tiempo eran todas machistas. Eran los hombres nomás. Eran los hombres nomás los que tenían el valor, y tampoco los niños, ¿ah? Sí, Gloria, lo dije porque a veces se le achaca al cristianismo o al judaísmo O al judío nomás. sí, el patriarcado, y no es así. Los romanos eran súper patriarcales. Y te agradezco la aclaración porque es verdad. Te agradezco la aclaración porque es cierto, uno se lo achaca a los judíos, pero ¿por qué yo nombro más a los judíos? Yo no sé por qué. Porque nuestra Biblia, ¿de dónde viene? No viene de los romanos ni de los griegos, viene de los judíos. Pero todas las comunidades de ese tiempo, todas las sociedades eran todas machistas. Lo aclaro que eran los judíos porque nuestra Biblia es escrita por judíos para una Biblia oriental que se está trayendo a Occidente, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar? No. Ahí vemos a Timoteo, ¿no es cierto?, ayudando a Pablo en sus prisiones, ¿verdad? En el capítulo 1, Pablo saluda a Timoteo y repite su orden de que él permanezca en Éfeso para combatir el error de quienes se niegan a aceptar su propia condición pecaminosa a la luz de la santa ley de Dios, en tanto que simulan ser expertos de la ley. Dice, por contraste, Pablo agradece a Dios por haberle hecho a él, que se considera el primero de los pecadores y ministro del Evangelio. En el 2 da instrucciones respecto a la adoración pública. Dice que se debe orar por todos los hombres, aunque no sean buenos, aunque se porten mal con ellos. Y tanto los hombres como las mujeres deben venir preparados espiritualmente para ofrecer culto al Señor. Porque culto es ofrecimiento, culto es esto, yo te traigo esto, ¿ya? Y es un resumen nomás, solamente tomé estos dos versículos, estos dos capítulos, y la segunda carta de Timoteo es muy parecida a la primera, pero las más destacadas son la necesidad de asumir y promover la misión de Pablo, ¿ya? Él necesitaba seguir estableciendo más iglesias, ¿ya? Y ellos tenían que promover esto. Pablo es un testigo privilegiado de Jesús, ¿ya? Es un ejemplo a seguir. ¿Cómo promovían a Pablo? Contando la experiencia que Pablo había tenido de haberse encontrado con el resucitado. Esa publicidad bastaba y sobraba, ¿no es cierto?, para hacerle la buena publicidad a Pablo. La obra de Pablo, dice, debe preservarse frente a otras tendencias eclesiales, que en ese tiempo habían bastante. Y de Tito, las características más destacadas de la carta son recomendaciones para la organización de la iglesia similares a las indicadas en Primera de Timoteo. ¿Se dan cuenta por qué era difícil estudiarlas una por una cuando hablan casi las tres de lo mismo? Era muy difícil. Y entrar en el detalle de capítulo por capítulo no vamos a tener tiempo. Por eso que tomé solamente estos dos como referencia, pero no tendríamos tiempo de estudiar los capítulos de las tres cartas. También se oponía a los falsos maestros y también estaba en la enseñanza del escritor a Tito de que mantengan la sana doctrina. Cuidado con perder la sana enseñanza. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener ojo qué se enseña en nuestras congregaciones hoy. ¿Qué se está enseñando? ¿Qué enseñan nuestros maestros? ¿Están enseñando sana doctrina o están enseñando por ahí quizás qué cosas? Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Para reflexionar, hermano. Leyendo las cartas pastorales hay muchas comparaciones entre estas y otras cartas de Pablo, atribuyéndoselas
a Pablo, ¿verdad? Y de alguna forma muestran otro tipo de iglesia que finalmente de allí viene el tipo de organización que hoy tenemos, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, tenemos el mismo tipo de organización. ¿Y de dónde viene este tipo de organización eclesial? De la sinagoga, hermano. Este tipo fue copiado, es un tipo del modo sinagogal que tenían para hacer los cultos, donde estaba uno que se ponía al frente, hacía una lectura, hacían unos cánticos, después se leía y se exhortaba. Ese es un esquema litúrgico y también un esquema eclesial de organización de las comunidades. Es un tema tomado, esto es tomado de la sinagoga y la sinagoga lo toma la Iglesia Católica de la sinagoga y nosotros también venimos más o menos por ese lado, ¿verdad? Así que lo que enseñan estas tres cartas, hermanos, que son muy similares, son puros consejos prácticos. Si usted está dirigiendo un grupo, está pastoreando, está copastoreando, mire, leamos estas cartas porque nos van a dar luces y nos van a indicar cómo nosotros tenemos que conducirnos en este tiempo frente al grupo que tenemos como responsabilidad frente a Dios de dirigir. Y una pregunta, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Mire, a mí personalmente hay una parte que se las voy a buscar por aquí al tiro, se las voy a buscar. Espérenme, se los busco al tiro porque necesito. Espérenme un poquito, me parece que están. Espérenme un poquito. Debe estar en segunda, pero a mí lo que más me llama la atención, eh, lo ando buscando por acá. Mire, yo me quedo con esto, hermano. Mire, en segunda de Timoteo 3:1 dice, impiedad de los últimos días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres. ¿Qué tipo de hombres? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Sabe por qué me llama la atención, hermano? Porque esta carta está dirigida a los creyentes. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? ¿Sabes qué, Timoteo? En la iglesia tú te vas a encontrar con este tipo de gente. Porque alguien dice, no, si este tipo de gente hay en el mundo. Sí, pero en el mundo no es ninguna novedad. En el mundo hay de este tipo de gente y peor todavía. Si no, miremos las noticias. Lo que está diciendo, ojo, en las iglesias tú vas a encontrar este tipo de gente. Cuídate de ellos. Ten cuidado con ellos. Porque en las iglesias, Timoteo y hermanos, nosotros, en las iglesias vamos a encontrar este tipo de personas. La Biblia fue escrita para el creyente, no para el mundo. Que nosotros se la expliquemos al mundo y le hablemos de Cristo es otra cosa. Pero la Biblia es para el creyente porque son instrucciones. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque este tipo de personas, hermanos, van a abundar en las iglesias, sobre todo en estos últimos tiempos. Van a abundar. Yo me quedo con esto, porque es una luz amarilla. Atento, atención, cuidado. Tenemos un minuto para hacer alguna pregunta o algún aporte, hermano, lo recibo con mucho gusto. ¿Alguna pregunta o algún aporte? Lo que sea. ¿No? ¿Se entendió?
Se entendió. Eso es lo más importante, que se haya entendido. Y hermana Gra- Gloria se entendió muy bien, muy bien. Es que de gra- repente pasamos la carta muy así, una mirada muy simple y tenemos como muy nuestra memoria actúa, nuestra memoria emotiva cuando pensamos en el amor que Pablo tuvo por Timoteo, que lo consideró como hijo muy apreciado, pero sí, había también detrás de eso una formación. sí, Estaba formando a este líder. así es. Entonces, las instrucciones acerca de la organización, que tenía mucho que ver con el presbiterio, de Amén. cómo después en el otro libro le habla acerca de cómo tienen que ser las relaciones, ¿verdad? Entre las personas, Amén. cómo habían de cuidarse los unos a los otros, y habla del cuidado de las viudas, como el comportamiento de los jóvenes, y el consejo que hay si no eres capaz de, ¿verdad? De Exactamente. tenerte en una línea acerca de que había que darle énfasis. Él le dice: aviva el don de Dios que está en ti, ¿verdad? Amén. Amén. Y después en Tito Amén. rescatamos la forma de liderar sobre los jóvenes, cómo deben liderar los ancianos. Entonces estas tres Exactamente. cartas son como, va entregándonos herramientas necesarias y oportunas. Dice, sí, Sí. oportuna, porque Dios, aunque lo hemos hecho no de la mejor manera, siempre nos da la posibilidad de hacerlo reflexivo y mejorar Amén. tal vez lo que no hemos hecho bien. Son tan actuales, ¿ah? Tan actuales. Son tan para hoy, Contingentes, ¿verdad? textuales. Son muy contingentes. Amén. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica estos consejos, porque son consejos para nosotros, ¿ya? De ponerlos en práctica, especialmente los que hay gente a cargo, los que tienen gente a cargo, sobre todo, y cada uno de nosotros. Siempre hay alguien que nos sigue, siempre hay alguien que tiene puesta su mirada en nosotros. Que Dios nos ayude para que seamos nosotros, como Pablo lo fue para Timoteo y para Tito, un buen ejemplo, un buen maestro. Hermano Luis.